Escúchame esto, a veces uno se levanta a la mañana, se mira al espejo y siente que no tiene más fuerzas, que todo le pesa, que la fe se fue de vacaciones y uno se pregunta, ¿cómo sigo? Y ahí, en ese instante donde parece que el alma se nos desarma, es donde escucho esa voz suave, esa voz que no grita, que no empuja, pero que dice, levántate y seguí adelante. Porque ¿sabes una cosa? No hay derrota más triste que la del que no intentó volver a ponerse de pie. Yo sé que algunos me están escuchando ahora con el corazón apretado porque pasaron por cosas duras, pérdidas, desilusiones, traiciones. Y te entiendo, de verdad te entiendo. No te estoy hablando desde un púlpito frío, te hablo desde la carne y el hueso. Yo también me caí muchas veces. Yo también tuve días en que quería tirar la toalla, pero aprendí algo. Dios no te pide que no tropieces, te pide que no te quedes ahí abajo. ¿Viste cuando un nene aprende a caminar? Se cae 20 veces y la mamá no le dice, basta, séntate en el cochecito, no naciste para caminar. No, lo levanta, lo anima, lo aplaude. Y cada paso es una victoria. Así te ve Dios. Así te mira hoy, no como alguien que falló, sino como alguien que está en proceso de levantarse. Y mirá, esto te lo digo con el corazón en la mano, los grandes hombres y mujeres de la Biblia no fueron superhéroes, fueron personas comunes, con dudas, con miedo, con cansancio, pero tenían algo en común, cada vez que se caían volvían a levantarse. Moisés huyó al desierto, Elías se escondió en una cueva, Pedro negó a Jesús, Pablo fue perseguido y sin embargo todos siguieron adelante. No porque fueran fuertes, sino porque aprendieron a apoyarse en la fuerza de Dios. Escúchame bien, no importa cuántas veces te caíste, lo que importa es cuántas veces decidís levantarte. Tal vez hoy estés en el suelo mirando los pedacitos de lo que fue tu sueño. Pero déjame decirte algo, Dios todavía puede armar algo hermoso con esos pedacitos. Él no necesita materiales nuevos para hacer algo nuevo. Puede crear belleza con lo que quedó roto. Y tal vez alguien diga, pero Dante, vos no sabés por lo que estoy pasando. Y tenés razón, no lo sé. Pero sí sé algo, cuando ya no te queda nada, cuando pensás que todo terminó, ahí es cuando Dios recién empieza. A veces tiene que vaciarte de vos mismo para llenarte de Él. A veces tiene que permitir que se caigan las paredes que construiste con tus propias manos, para mostrarte que su refugio es más seguro que cualquier castillo que hayas querido levantar. ¿Me estás siguiendo? Porque quiero que esto te quede grabado en el alma. El fracaso no es el final del camino, es parte del camino. Nadie llega a la cima sin cicatrices. Nadie conoce la victoria sin haber probado la frustración. Y te voy a decir más, cuando estás en el piso, cuando ya no hay aplauso, cuando te quedás solo, es ahí donde se revela quién sos de verdad. Porque en los días de éxito cualquiera sonríe, pero en los días oscuros es donde Dios te enseña a confiar. Ahora bien, escúchame con atención, porque esto que te voy a decir puede cambiarte la forma en que ves tu vida. No confundas una pausa con un final. No todo lo que se detiene está muerto. A veces Dios te deja quieto un tiempo para prepararte. Hay procesos que parecen silencios, pero en realidad son ensayos del milagro. Hay desiertos que no son castigos, sino entrenamientos. Yo tuve mis desiertos también, ¿sabes? Momentos en que sentía que predicar no tenía sentido, que nadie escuchaba. Y ahí fue donde Dios me enseñó que la fe no es emoción, la fe es decisión. Es levantarte aun cuando no ves resultados. Es seguir sembrando cuando la tierra parece árida. Y te lo digo con lágrimas en los ojos. Más de una vez me arrodillé y le dije a Dios, no puedo más. Y sentí que Él me decía, perfecto, ahora puedo yo. Porque mientras vos querés tener el control, Dios no actúa. Pero cuando soltás, cuando decís no puedo, ahí empieza lo sobrenatural. ¿Sabes qué? Hay gente que vive toda la vida con miedo a fallar y ese miedo los paraliza. Y yo te digo hoy, es mejor fallar intentando que vivir lamentando. Porque el que nunca se arriesga, nunca crece. El que nunca cae, nunca aprende. Así que si hoy estás atravesando una tormenta, no creas que Dios te abandonó. Tal vez lo único que hizo fue cambiar el escenario para que aprendas a caminar sobre el agua. Escúchame esto, el milagro no ocurre en la orilla, ocurre cuando das un paso fuera del bote. Pedro no caminó sobre el agua porque era valiente, caminó porque obedeció la voz que le dijo, ven. Y esa misma voz hoy te dice, levántate y seguí adelante. No te rindas, no digas, ya está, porque mientras haya aliento en tu pecho, hay propósito en tu vida. Mirá, yo no sé qué te prometió Dios, pero sí sé que Él no miente. Si te dijo que va a abrir una puerta, la va a abrir. Si te dijo que va a restaurar tu casa, lo va a hacer. Pero Él trabaja con los que se levantan, no con los que se resignan. Y esto es clave. No confundas resignación con paz. Resignarse es decir, ya fue. Paz es decir, sé que Dios tiene el control. Son dos cosas muy distintas. Ahora, si este mensaje te está llegando al corazón, te voy a pedir algo. No te cuesta nada.
pero a mí me ayuda muchísimo. Suscríbete al canal, activa la campanita, porque quiero seguir hablándote cada semana, quiero acompañarte en este camino de fe. Y cada vez que te sientas sin fuerzas, vas a tener una palabra que te recuerde que podés levantarte una vez más. Porque la vida no es para los que no caen, sino para los que se levantan con propósito. Y mirá, no quiero que esto suene a frase de calendario motivacional, pero te lo digo de verdad, vos no estás terminado, estás en proceso. Y Dios todavía está escribiendo capítulos que ni imaginás. A veces llorás porque el capítulo se cerró, pero si vieras lo que viene en el siguiente, no llorarías, celebrarías. Pero claro, no podés verlo ahora porque Dios no te muestra todo el mapa, solo te da el paso siguiente. ¿Por qué? Porque si te mostrara todo ya no necesitaría fe. Y la fe, escúchame bien, es el idioma de Dios, es la moneda del cielo. Es lo que abre puertas que el esfuerzo humano no puede. Y ahora, escúchame esto, porque si te distraes un segundo te lo podés perder. Hay momentos en la vida donde todo parece derrumbarse y uno piensa, hasta acá llegué. Pero lo que no sabes, y acá viene el segundo golpe de realidad, es que el momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer. Y quizá lo que estás viviendo ahora no es el final, sino el preludio de tu mayor bendición. ¿Te acordás de José? Ese pibe que sus hermanos lo vendieron como esclavo, lo tiraron a un pozo, lo humillaron, lo olvidaron. Pero ¿sabés qué? El mismo pozo que parecía su tumba fue el primer peldaño hacia el palacio. Eso es lo que hace Dios. Usa lo que te destruyó para levantarte más alto. No sé si me explico. Lo que hoy te duele, mañana va a ser tu testimonio. Escúchame, porque esto no es poesía barata. A veces el dolor es la forma que tiene Dios de empujarte hacia tu destino. Si José se hubiese quedado en su casa, rodeado de sus hermanos que lo envidiaban, jamás habría llegado a Egipto, jamás habría conocido al faraón, jamás habría salvado a su pueblo. Lo que parecía un castigo era un entrenamiento. Y vos quizás estás ahí preguntándote, ¿por qué me pasa esto? Y Dios te dice, porque te estoy preparando para algo más grande. Hay batallas que no entendés hasta que terminan. Pero mientras tanto, seguí caminando, no te detengas. Te digo más, la vida cristiana no es una autopista sin baches, es un camino con subidas, bajadas, curvas cerradas y algunos pozos profundos. Pero en cada tramo, Dios sigue al volante. Y aunque a veces parezca que el vehículo se va a desarmar, Él no pierde el control. Escúchame. Hay veces que oramos para que Dios cambie las circunstancias y Dios dice, no quiero cambiarte a vos dentro de las circunstancias, porque si te saca de cada tormenta antes de tiempo, nunca vas a aprender a confiar. Yo sé que muchos de los que están mirando este video sienten que ya no tienen energía para otra batalla, pero déjame decirte algo, tu cansancio no define tu propósito. No sos lo que te pasó, sos lo que decidís hacer con lo que te pasó. Mirá, hay una historia que me encanta contar. Una vez un burro cayó en un pozo. El dueño, pensando que ya no había nada que hacer, empezó a tirar tierra para enterrarlo. Pero el burro, cada vez que la tierra le caía encima, la sacudía y daba un paso arriba. Y así con cada palada de tierra el burro fue subiendo hasta salir del pozo. Escúchame esto, lo que debía sepultarlo, terminó elevándolo. Así que cada crítica, cada traición, cada lágrima, sacudila y da un paso más. Porque lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo va a usar para impulsarte. No sé si te das cuenta de lo que significa eso. Todo lo que perdiste no fue un desperdicio, fue parte del plan. Vos decís, Dante, perdí un trabajo. Y tal vez Dios te está moviendo hacia el que realmente te corresponde. Perdí a alguien que amaba y tal vez Dios sabía que esa persona no iba a acompañarte en la próxima temporada. Perdí mis fuerzas. Y quizá era la única manera de que empieces a depender de las suyas. Te lo digo con la mano en el corazón, Dios no desperdicia ningún dolor. Cada herida es materia prima para un milagro. Y si estás escuchando esto, no es casualidad, no es un video más en YouTube, es una cita divina. Vos necesitabas escuchar esto hoy, porque tal vez pensabas rendirte y Dios te dice, no te rindas, todavía no viste lo que estoy por hacer. Escúchame bien, a veces Dios te cierra una puerta para que dejes de insistir en algo que te roba la paz. Y sí, duele, pero el mismo Dios que cierra una puerta tiene preparada otra mucho más grande. Solo que claro, primero te enseña a soltar la vieja manija. No sé quién tiene que oír esto, pero hay alguien que está llorando porque perdió un negocio, una oportunidad, una relación y siente que su vida se detuvo. No, tu vida no se detuvo, simplemente cambió de dirección. Dios está girando el timón hacia un nuevo rumbo. Mira, la Biblia dice que los pasos del justo son ordenados por el Señor. ¿Qué significa eso? Que incluso tus errores pueden ser parte del camino. No digo que Dios apruebe tus equivocaciones, pero sí puede usarlas. Vos haces el desvío y Él redibuja el mapa.
Y esto me encanta. Cuando el GPS se recalcula, no te dice te equivocaste, inútil, te dice recalculando. Así es Dios, no te condena, te recalcula. Entonces, aunque hayas tomado malas decisiones, aunque te hayas desviado, aunque te hayas cansado, escúchame, no te quedes en el error, volvé, levántate, seguí adelante. Y si en este punto del video sentís que algo te está tocando por dentro, no lo ignores. No soy yo, es Dios hablándote. Y Él te dice, todavía no terminé con vos. ¿Sabes qué? Hay gente que está viva biológicamente, pero dejó de vivir hace rato. Se levantan, van al trabajo, vuelven, miran televisión, pero el alma les pesa. Perdieron el fuego, perdieron la pasión. Y yo te digo hoy, volvé a encenderte. No dejes que el pasado te robe el presente. Porque el pasado, si lo mirás mucho, se vuelve un ancla. Pero si aprendés de él, se convierte en un maestro. Y vos no fuiste creado para vivir atado al hubiera. Fuiste creado para avanzar hacia el todavía puedo. Escúchame, la Biblia no dice el justo nunca cae. Dice, el justo cae 7 veces, pero vuelve a levantarse. Y eso es lo que te hace justo. No que no falles, sino que no te rindas. Te lo voy a repetir, porque alguien lo tiene que oír con fuerza. No te rindas. No importa si tenés 40, 50 o 60 años. No es tarde para soñar otra vez. No es tarde para empezar de nuevo. No es tarde para creer que algo bueno todavía puede pasar. Y mira, hay algo que me emociona profundamente. Dios nunca te va a pedir que te levantes solo. Él te ofrece su mano. Pero vos tenés que decidir agarrarla. No hay milagro sin movimiento. A veces queremos que Dios nos saque del pozo, pero no movemos ni un dedo. Y Él te dice, dame tu mano, yo te saco. Pero si vos te quedás abrazando la pena, no podés recibir la ayuda. Así que hoy, donde estés, decí conmigo, Señor, me levanto. No porque tenga fuerza, sino porque te creo a vos. Y cuando lo digas, vas a notar algo. No se va a resolver todo mágicamente, pero vas a sentir que algo cambia adentro. Porque el primer milagro siempre ocurre en el corazón. Escúchame, querido, no hay fracaso que pueda cancelar el propósito de Dios en tu vida. No hay caída tan profunda que Él no pueda levantar. Y si todavía respirás, todavía hay esperanza. Escúchame, hay algo que aprendí en todos estos años de caminar con Dios. Él nunca se apura, pero siempre llega justo a tiempo. Y eso desespera, ¿no? Porque nosotros queremos que las cosas pasen ya, queremos soluciones express, respuestas inmediatas, milagros al instante, pero Dios trabaja en procesos. Y los procesos no son cómodos, no son rápidos, pero son necesarios. Mirá, cuando un árbol da fruto, nadie ve los años de raíces que tuvo que echar antes. Lo que se ve es el fruto, pero lo que lo sostiene es lo invisible. Y así pasa con vos. La gente ve tus victorias, pero no tus batallas. Ven la sonrisa, pero no las lágrimas. Ven el escenario, pero no el desierto. Y escúchame con el alma, el desierto no es un castigo, es un entrenamiento. Es donde Dios te prepara para lo que viene. Nadie sale igual de un desierto. Algunos salen amargados, otros salen más fuertes. Vos elegís cómo salís. Yo tuve mis desiertos, claro. Días donde no entendía nada, donde oraba y el cielo parecía cerrado. Y te confieso algo, a veces me enojé con Dios. Sí, un pastor diciéndolo, ¿viste? Pero aprendí que Dios no se ofende con tus preguntas. Él prefiere tu enojo antes que tu silencio. Y fue en esos momentos de enojo donde descubrí algo poderoso. La fe no es la ausencia de dudas, es seguir caminando aún con dudas. Es decir, no entiendo nada, pero confío igual. Mira, la fe no es una emoción, es una decisión diaria. Es levantarte cuando nada tiene sentido, es creer cuando todos te dicen que no. Es mirar el futuro con esperanza cuando el presente te grita que no hay salida. Y te voy a decir algo que a mí me cambió la vida. No necesitas una fe gigante, necesitas una fe constante. Jesús dijo que si tenés fe como un grano de mostaza, podés mover montañas. ¿Por qué una semilla tan chiquita? Porque lo importante no es el tamaño, sino que esté viva. Así que no me digas que no tenés fe. Si estás mirando este video, si seguís buscando a Dios, ya tenés más fe de la que pensás. Porque el simple hecho de no haberte rendido demuestra que tu fe sigue respirando. Me estás siguiendo porque quiero que entiendas esto. El enemigo no puede quitarte tus promesas, pero sí puede intentar quitarte la esperanza. Porque cuando perdés la esperanza, bajás los brazos. Y cuando bajás los brazos, dejás de luchar. Por eso, cuando estés cansado, cuando no veas resultado, cuando sientas que tu oración rebota contra el techo, acuérdate de esto. El silencio de Dios no es su ausencia, es su estrategia. A veces Dios calla porque está trabajando detrás de escena. Vos no lo ves, pero está moviendo piezas, está ordenando cosas, está alineando personas y tiempos. Y cuando todo esté listo, te lo va a mostrar. Escúchame, hay una diferencia enorme entre Dios no hace nada y Dios está preparando algo. Pero mientras tanto, no te detengas. Porque el que se detiene en medio del proceso nunca llega a ver el milagro completo. Te cuento algo personal.
Hubo una época en mi vida en la que sentía que todo lo que hacía era remar contra la corriente. Predicaba, trabajaba, me esforzaba, pero no veía fruto. Y un día, agotado, le dije a Dios, ya no tengo ganas de seguir. Y fue ahí donde sentí en mi espíritu esa frase que hoy te transmito a vos: levántate y seguí adelante. Fue como si el cielo me hablara directamente. No me prometió que iba a ser fácil, pero me aseguró que valía la pena. Y desde entonces, cada vez que me caigo, me acuerdo de esas palabras. Y tal vez vos necesitas escuchar exactamente eso, porque no todo se trata de ganar, a veces se trata de resistir, de no soltar, de quedarte firme aunque tiemble el suelo. Mirá, hay batallas que no se ganan corriendo, se ganan quedándote en pie. Como decía Pablo, habiendo hecho todo, permanecer firmes. A veces lo más espiritual que podés hacer es no rendirte. Y quiero hablarte a vos, que estás mirando esto con los ojos llenos de lágrimas. Tal vez sentís que nadie te entiende, que nadie sabe por lo que estás pasando. Pero escúchame, Dios sí lo sabe. Y está más cerca de lo que pensás. Él no está enojado con vos. No te está castigando, está abrazándote en medio del proceso. Y te promete que esto también pasará. ¿Sabés qué palabra me encanta? También. Porque implica que no es para siempre. También significa que hay un después. Si estás en una tormenta, también va a pasar. Si estás en un valle, también vas a salir. Y cuando salgas vas a mirar para atrás y vas a decir, ahora entiendo por qué tuve que pasar por eso. A veces Dios no te da lo que querés porque tiene algo mejor preparado. Y nosotros lloramos por la puerta cerrada mientras el cielo está construyendo una ventana más grande. Pero claro, eso no se ve en el momento. En el momento solo se siente el dolor, la confusión, la pérdida, y ahí es donde la fe tiene que tomar el volante. Porque si tu fe depende de que todo salga bien, entonces no es fe, es conveniencia. Pero cuando seguís creyendo, aun cuando todo va mal, ahí se activa el poder de Dios. Y te lo digo por experiencia, Dios honra la perseverancia, no a los perfectos, no a los talentosos, sino a los que siguen creyendo. Escúchame, porque esto puede ser una palabra profética para alguien que está mirando, no abandones ahora. No tires la toalla justo cuando estás a punto de ver lo que oraste tanto tiempo. El enemigo siempre va a atacarte más fuerte justo antes del milagro. Siempre. Es su estrategia. Porque él sabe que si te mantiene cansado, si logra que te desanime, nunca vas a ver la gloria que viene después. Así que hoy levántate. No porque tengas ganas, sino porque tenés propósito. No porque todo esté bien, sino porque sabes en quién crees. Y si en este punto todavía estás conmigo, quiero agradecerte. De verdad. Porque sé que podría estar mirando cualquier otra cosa y elegiste quedarte. Y eso me dice que tu corazón tiene hambre de algo más profundo. Así que si no lo hiciste todavía, suscríbete al canal. No para tener un número más, sino porque quiero acompañarte semana a semana, quiero seguir hablándote, quiero que caminemos juntos. Cada video es una conversación entre vos y yo, pero sobre todo entre vos y Dios. Porque si algo aprendí en la vida es que cuando uno se anima a escuchar su voz, las cosas cambian. Y escúchame esto para cerrar este bloque. Tal vez el milagro que estás esperando no va a llegar de la forma que imaginás, pero va a llegar, porque Dios nunca llega tarde. Puede que no llegue cuando querés, pero llega cuando lo necesitas. Y cuando eso pase, vas a entender que todo lo que sufriste, todo lo que lloraste, todo lo que te rompió, tenía sentido, porque fue lo que te llevó hasta Él. Escúchame esto, porque lo que te voy a decir ahora puede cambiar completamente la forma en que ves tus heridas. A veces pensamos que cuando algo se rompe en nosotros, Dios se aleja, que el fracaso, el error o el dolor lo espantan. Pero te tengo una noticia, Dios no huye de tus ruinas, las convierte en su taller. ¿Me estás siguiendo? Te lo voy a repetir despacito, porque quiero que te lo grabes en el alma. Dios no rehuye de lo roto, trabaja con lo roto. Él no busca vidas perfectas, busca corazones sinceros. Y cuando encuentra uno, aunque esté hecho pedazos, lo toma con ternura y empieza a reconstruirlo. ¿Viste esas tazas japonesas reparadas con oro? El kintsugi. Bueno, eso es exactamente lo que Dios hace con vos. No tapa las grietas, las resalta. Porque esas grietas cuentan una historia. Cuentan lo que sobreviviste, lo que venciste, lo que te formó. Yo conocí a gente que se levantó de cosas que otros no habrían soportado ni una semana. Personas que fueron traicionadas, abandonadas, despreciadas. Y sin embargo ahí están, sonriendo, sirviendo, amando. Y me digo, esa es la gloria de Dios en carne viva. Porque no se trata de no tener cicatrices, se trata de qué hiciste con ellas. Y capaz vos me decís, Dante, yo ya no creo en nadie, me fallaron todos. Y sí, te entiendo, hay golpes que duelen en lo más profundo, pero no dejes que una traición te convierta en alguien que no confía más.
No dejes que un desamor te robe la capacidad de amar, porque cuando cerrás el corazón para no sufrir, también lo cerrás para no sentir. Escúchame esto, no todos los que se fueron eran necesarios, algunos tenían fecha de vencimiento en tu historia, y está bien, porque mientras ellos se iban, Dios ya estaba preparando nuevas personas, nuevas etapas, nuevos comienzos. El problema es que a veces nos aferramos a lo que fue como si sin eso no pudiéramos vivir, pero lo que Dios te quitó no era castigo, era protección. Y si pudieras ver lo que Él vio, le darías gracias por haberlo hecho. No sé si me explico. Hay veces que llorás por puertas que se cerraron y Dios está diciendo, si supieras lo que hay detrás de la próxima. Pero claro, no lo ves todavía, porque Dios no te muestra el mapa completo, solo te muestra el paso siguiente. Y te digo algo más fuerte todavía, hay dolores que no vienen para destruirte, sino para despertarte. Porque hay cosas que solo se aprenden en la noche del alma. Cuando todo se derrumba, cuando ya no tenés fuerza, cuando el silencio te pesa, ahí aprendés a escuchar la voz de Dios de otra manera. Yo lo viví. Hubo una etapa donde me sentía vacío, seco por dentro. Me veía predicando, viajando, pero sin fuego. Hasta que un día entendí que Dios no me estaba castigando, me estaba invitando a volver al principio, a volver a su presencia, a ese lugar donde no importan los aplausos ni los escenarios, sino solo su voz. Y cuando volví a ese lugar me di cuenta de algo que quiero que entiendas vos también. Dios no quiere tu desempeño, quiere tu dependencia. No quiere que le pruebes cuán fuerte sos. Quiere que le confíes cuán débil te sentís. Porque cuando vos llegás al límite, Él recién empieza. Escúchame bien, hay una diferencia entre caer y rendirse. Caer es humano, rendirte es una decisión. Y yo te digo hoy, no te rindas, aunque no veas resultados, aunque te sientas invisible, aunque nadie te reconozca, porque la recompensa no viene del aplauso humano, viene del cielo. ¿Sabes cuántas veces me sentí invisible? Muchas. Pero después entendí que Dios trabaja en silencio. Él se toma su tiempo. Porque mientras vos crees que no está pasando nada, Él está construyendo tu carácter, tu fe, tu paciencia. Y cuando todo esté listo te va a exponer. No antes, porque si te bendice antes de tiempo, la bendición te destruye. Yo me acuerdo de una mujer en la Biblia, Ana. Oraba, lloraba, pedía un hijo durante años y nada. Hasta que un día dijo, si me lo das, te lo devuelvo. Y ahí cambió todo, porque dejó de pedir desde el egoísmo y empezó a pedir desde el propósito. Y cuando su corazón se alineó con el plan de Dios, el milagro llegó. ¿Ves? No era que Dios no la escuchaba, era que estaba esperando que su corazón madure. Y a veces pasa eso con vos. Dios no dice no, dice todavía no, porque el todavía no es una escuela, es el lugar donde tu fe se purifica. Y escúchame esto, porque es clave. Lo que estás viviendo hoy no es castigo, es preparación. Dios te está entrenando. Cuando un atleta se prepara para una carrera, entrena con peso extra. No porque le guste el dolor, sino porque sabe que eso lo hace más fuerte. Y vos estás en ese entrenamiento. Tal vez no lo entendés ahora, pero un día vas a mirar atrás y vas a decir, gracias por no haberme soltado cuando quise rendirme. Porque eso es lo que hace Dios, no te suelta. Aunque vos le sueltes la mano, Él sigue ahí. No deja de amarte cuando fallás. No deja de creer en vos cuando te equivocás. Y eso, amigo, eso no lo vas a encontrar en nadie más. Escúchame con el alma, Dios no te ama por lo que haces, te ama porque sos suyo. Y nada, absolutamente nada, puede cambiar eso. Ni tu pasado, ni tus errores, ni tus dudas. Así que levántate hoy. No esperes a sentirte mejor. No esperes a que todo esté perfecto. Levántate con lágrimas si hace falta, pero levántate. Porque la fe no es ausencia de dolor, es movimiento en medio del dolor. Y si tu vida se siente como un rompecabezas desarmado, no intentes encajar las piezas solo, déjalas en manos del Creador. Porque cuando Él las arma, no solo vuelve a formarte, te hace mejor que antes. ¿Sabes qué me impresiona de Dios? Que nunca desperdicia nada. Todo lo que viviste, lo bueno y lo malo, Él lo usa para algo. Cada herida, cada caída, cada frustración tiene un propósito. Y si aprendes a verlo así, vas a empezar a agradecer incluso por lo que dolió. Mira, si hoy estás respirando es porque todavía hay historia por escribir. Así que no pongas punto final donde Dios puso una coma. El hecho de que estés viendo este video no es casualidad. Es Dios diciéndote, todavía no terminé con vos. Y yo quiero que te aferres a eso. Porque si algo aprendí es que Dios siempre tiene la última palabra. Y cuando Él habla, las tumbas se abren, los sueños resucitan y el alma se renueva. Así que, querido, levántate, sacudite el polvo y seguí adelante. No porque sea fácil, sino porque vale la pena. Y porque hay un Dios que camina con vos incluso cuando no lo ves. Escúchame, te quiero contar algo que me marcó profundamente hace años.
estaba predicando en un teatro lleno de gente, había música, luces, aplausos, y en la primera fila había una mujer que no aplaudía. Tenía los ojos fijos en el suelo y su cara era pura tristeza. Cuando terminó el servicio, se me acercó. Me dijo: Dante, vine hoy porque no me quedaba otra opción, perdí todo, no tengo fuerzas ni para rezar. Y la abracé y le dije: ¿sabes qué? No necesitas tener fuerzas, necesitas tener fe, porque cuando vos ya no podés, Dios puede. Esa mujer volvió a la semana distinta, con una sonrisa que no había antes. No porque su vida se hubiera resuelto mágicamente, sino porque algo se encendió adentro. Y ahí entendí una vez más que la fe no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia la persona. Escúchame esto, porque quizás sos vos esa persona hoy, capaz sentís que perdiste demasiado, que ya no tiene sentido seguir, pero déjame decirte algo que lo cambia todo. Dios nunca se rinde con vos. Vos podés rendirte con tus planes, podés rendirte con la gente, incluso podés rendirte contigo mismo, pero Él no se rinde jamás. ¿Sabés cuántas veces yo le dije a Dios: hasta acá llegué? Montones. Y cada vez Él me respondía con ese silencio lleno de amor. Ese silencio que te abraza, que no juzga, que no reprocha. Y me decía de alguna forma: no te rindo, todavía te necesito de pie. Y ahí entendí algo que cambió mi forma de ver la vida. No estamos vivos porque respiramos, estamos vivos porque tenemos propósito. Y mientras haya propósito, hay razón para levantarse. Mirá, hay gente que respira pero no vive, que camina pero no avanza, que sonríe pero por dentro está vacía. Y no lo digo con juicio, lo digo con dolor, porque todos pasamos por ese desierto en algún momento. El alma cansada, el corazón roto, los sueños hechos polvo, y uno dice: ¿de qué sirve seguir? Pero ahí es donde Dios entra en escena, no cuando todo brilla, sino cuando todo se apaga. Porque cuando se apagan las luces, se ve quién sos de verdad. Y quiero decirte esto con todo el amor del mundo: Dios no espera que seas perfecto, solo espera que no te rindas, que sigas creyendo un poquito, aunque sea un poquito, porque una fe pequeñita en un Dios grande hace cosas inmensas. Escúchame, querido, hay veces que el milagro no está en que las cosas cambien, sino en que vos cambies. Porque si el milagro siempre te sacara del problema, nunca aprenderías a enfrentarlo. Dios no siempre calma la tormenta, a veces te enseña a dormir en medio de ella. Y eso es fe madura. Fe que no depende de emociones ni de que todo salga bien, sino de una convicción profunda de que Dios sigue siendo bueno aun cuando la vida no lo es. Yo conocí gente con una fe así, gente que perdió un hijo o un matrimonio o un trabajo y sin embargo se levantó cada mañana diciendo: Dios sigue siendo fiel. Y cuando los escuchás, no te dan lástima, te inspiran. Porque no se trata de negar el dolor, sino de encontrar propósito en medio del dolor. ¿Me estás siguiendo? Porque esto es vital. Tu historia no termina en la herida, termina en la cicatriz. Y las cicatrices no son señales de derrota, son trofeos de batalla. Cada cicatriz que tenés es una prueba de que sobreviviste. Escúchame esto. Y grabátelo. Lo que el enemigo planeó para tu destrucción, Dios lo va a usar para tu promoción. Cada lágrima que derramaste no fue en vano. Cada noche sin dormir fue semilla de algo que vas a cosechar. Porque Dios no desperdicia el dolor, Él lo transforma. Y sé que a veces cuesta creerlo. Pero mira, cuando Jesús resucitó, no escondió sus cicatrices, las mostró, las usó como prueba de su victoria. ¿Sabes por qué? Porque las cicatrices no le quitaban gloria, la multiplicaban. Y con vos va a pasar lo mismo. Lo que hoy te duele, mañana va a ser tu testimonio. Y quizás te preguntás: ¿por qué me cuesta tanto levantarme? Porque estás cansado, porque el alma pesa. Pero escúchame esto. El cansancio no es señal de debilidad, es señal de que diste todo. Y cuando diste todo, Dios te dice: ahora descansa en mí. No todo se trata de luchar, a veces se trata de descansar en su promesa. Porque hay batallas que se ganan arrodillado, no corriendo. Y hay victorias que llegan cuando dejas de forzar las cosas y simplemente confías. Te lo digo con el corazón en la mano, hay momentos en que no necesitas hacer más, solo necesitas creer más. Soltar, confiar, descansar. Y eso no es pasividad, es fe en su máxima expresión. Yo no sé qué estás enfrentando hoy. Capaz es una enfermedad, una deuda, una soledad, una pérdida. Pero sí sé esto, Dios todavía está escribiendo tu historia. Y Él nunca deja las historias inconclusas. Mirá, José pasó años preso antes de llegar al palacio. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liberar a su pueblo. David fue ungido rey, pero tuvo que esperar años antes de sentarse en el trono.
Y en ese tiempo de espera aprendieron a depender de Dios. Así que si estás esperando, no estás estancado, estás siendo formado. Y cuando llegue el tiempo, nadie podrá detener lo que Dios preparó para vos. Ahora, escúchame, porque esto es importante. No vivas comparándote. No mires las redes y digas, mira cómo a ellos les va bien y yo sigo acá. Porque cada historia tiene su tiempo. El reloj de Dios no se atrasa ni se adelanta. Y lo que hoy parece demora, mañana será testimonio. Escúchame bien, no hay vida sin proceso. Y el proceso no mata el propósito, lo moldea. El fuego que hoy te quema es el mismo que mañana te va a refinar. Y si de algo estoy seguro es de esto, cuando todo termine vas a entender que cada lágrima valía la pena. Que cada caída te acercó un paso más al corazón de Dios. Y cuando llegues a ese punto no vas a querer borrar el pasado. Vas a decir, gracias Señor, porque si no hubiera pasado por eso no sería quien soy hoy. Y ahí vas a entender lo que te digo siempre. Dios no te libra de las pruebas, te acompaña en las pruebas. Y cuando Él está, nada está perdido. Así que si todavía estás de pie, aunque sea tambaleando, eso ya es una victoria. Y si sentís que no podés más, repetí conmigo, Dios, no me sueltes ahora. Y te aseguro que Él no lo va a hacer, porque cuando el alma se rinde, el amor de Dios te sostiene. Y aunque te cueste creerlo, su plan sigue intacto. No sos lo que perdiste, no sos tus fracasos, no sos tus errores. Sos su hijo, su hija, y eso no cambia con las temporadas. Así que levántate una vez más y cuando lo hagas no mires atrás, porque el pasado no te define, te prepara y lo que viene te va a sorprender. Escúchame, porque ahora quiero hablarte al corazón. Hay algo que muchas veces nos impide levantarnos y no siempre es el miedo ni el cansancio. A veces es la falta de perdón. Perdonar no es fácil, lo sé. A veces el dolor es tan grande que uno siente que perdonar sería como decir no pasó nada, pero no es eso. Perdonar no es justificar lo que te hicieron. Perdonar es liberarte vos de seguir atado a eso. Escúchame esto, porque lo aprendí con los años. El perdón no cambia el pasado, pero sí transforma el futuro. Cuando no perdonás, cargas a la persona que te hirió en tu mochila emocional. Y eso te agota. Cada día pesa más. Y te encontrás pensando en esa traición, en esa palabra que te dolió, en esa injusticia. Y lo que no sabes es que mientras tanto el otro duerme tranquilo y el único que sufre sos vos. Por eso te lo digo con el corazón en la mano, soltá. No por ellos, por vos. Soltá lo que no podés cambiar, soltá lo que te hace daño, soltá lo que ya se terminó, porque no podés avanzar si seguís mirando por el espejo retrovisor. Y no podés construir el futuro con las manos ocupadas en el pasado. Yo tuve que perdonar también. Perdonar a personas que hablaron mal de mí, que me traicionaron, que se alejaron sin explicación. Y al principio me costó, claro, quería tener la razón, quería justicia. Hasta que un día entendí que la justicia de Dios es más perfecta que la mía. Y que el perdón no era debilidad, era libertad. ¿Me estás siguiendo? Porque cuando uno perdona se abre espacio para que Dios sane. Y cuando Dios sana, uno vuelve a respirar. Y recién ahí puede levantarse de verdad. Capaz vos no necesitas un milagro financiero ni un milagro físico. Capaz necesitas un milagro emocional. Necesitas que Dios te saque ese peso del alma, esa herida que venís escondiendo hace años. Y te aseguro que puede hacerlo, si vos se lo permitís. Escúchame esto y grábalo en tu corazón. No hay herida tan profunda que Dios no pueda cerrar. Ninguna. Podés haber perdido lo que más amaba, podés haber sido traicionado, humillado, abandonado. Y aún así, si hoy abrís tu corazón, Dios puede darte una paz que no tiene explicación. No es olvido, no es anestesia. Es paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo vi matrimonios que estaban destruidos y se restauraron. Vi padres que no hablaban con sus hijos hace años abrazarse llorando. Vi gente enferma en el alma sonreír de nuevo. Porque cuando Dios entra, todo cambia. Y tal vez vos estás diciendo, Dante, eso será para otros, no para mí. No, escúchame, también es para vos. No hay nadie tan lejos que Dios no pueda alcanzar. Y no hay vida tan rota que Él no pueda reconstruir. Pero para que eso pase, tenés que decidir. Porque Dios nunca te obliga, te invita. Y hoy te está diciendo, ¿querés levantarte, verdad? Vení conmigo. Escúchame con atención. Hay dos tipos de personas. Las que se quedan mirando la tormenta y las que caminan bajo la lluvia creyendo que va a salir el sol. Y vos decidís de qué lado querés estar. No esperes a que el clima cambie para moverte. Empezá a moverte y vas a ver cómo el clima cambia. Porque la fe no es esperar que las condiciones sean perfectas. La fe es avanzar aunque no veas nada claro. A veces el milagro se activa cuando das un paso. Cuando decís, ya está, basta de quedarme quieto, voy a creer otra vez. Y escúchame bien, porque esto lo aprendí en carne propia. Dios no bendice la inactividad, bendice la obediencia.
No bendice los pensamientos, bendice los pasos. Así que, aunque tiemble todo, da el paso. Y si ese paso es perdonar, hacelo. Si ese paso es volver a intentarlo, hacelo. Si ese paso es pedir ayuda, hacelo. Pero hacelo, porque mientras esperás que Dios se mueva, Él está esperando que te muevas vos. Yo me acuerdo de Pedro cuando Jesús le dijo, ven, y Pedro se bajó del bote. ¿Te imaginas? Estaba en medio de una tormenta y sin embargo dio el paso. Y mientras caminaba el agua lo sostenía hasta que dudó. Y cuando dudó, se hundió. Pero lo más hermoso es que Jesús no lo dejó ahogarse. Lo tomó de la mano y lo levantó. Eso es lo que hace Dios. No te deja hundir. Y aunque te falte la fe, Él te sostiene con la suya. Escúchame, querido, no te castigues por dudar. Todos dudamos, todos tenemos días de fe y días de miedo. Pero la diferencia está en no quedarse ahí. Tenés que levantarte incluso con miedo. Porque el coraje no es ausencia de temor, es avanzar a pesar de él. Y te aseguro algo, cuando lo hagas vas a descubrir que el suelo no se abre, que el cielo se abre. Porque Dios honra a los que se animan. Mira, hay promesas esperando del otro lado de tu obediencia. Pero mientras sigas aferrado al pasado, no vas a poder abrazar el futuro. Así que hoy haz ese acto de fe. Perdoná, soltá, confía y levántate una vez más. Y si estás escuchando esto y algo se te movió por dentro, no lo ignores. Esa es la voz de Dios. Esa vocecita que te dice, todavía hay más para vos. Y te aseguro que si le crees, vas a mirar atrás y vas a decir, valió la pena. Porque los que se levantan, los que siguen, los que no se rinden, esos son los que cambian su historia. Y vos podés ser uno de ellos. Así que ahora mismo, ahí donde estás, cerrá los ojos un momento. Respira hondo y decís, Señor, ayúdame a soltar lo que no puedo cargar más. Saná mi corazón y dame fuerzas para levantarme otra vez. Y cuando lo digas, vas a sentir algo. Quizá un suspiro, una lágrima, una paz que no sabes explicar. Eso es Dios. Ahí está. No se había ido, nunca se fue. Y cuando te pongas de pie, vas a sentir que algo cambió. Porque cambió. No las circunstancias, sino vos. Y cuando vos cambiás, todo a tu alrededor empieza a alinearse. Así que levántate con fe, con coraje, con esperanza. Y caminá sabiendo que no caminás solo. Porque aunque todos se vayan, Dios se queda. Y donde Dios se queda, siempre hay futuro. Escúchame esto, porque puede ser el punto de inflexión de toda tu historia. Dios no terminó contigo, solo está por empezar algo nuevo. Y lo sé, a veces cuesta creerlo cuando uno lleva tanto tiempo sintiendo que nada cambia, que la vida se volvió una rutina sin color, sin chispa, sin sueño. Pero escúchame, cuando el fuego parece apagado, basta una chispa para encenderlo otra vez. Y esa chispa puede ser hoy, este momento, esta palabra. Porque quizá el fuego no murió, solo está escondido bajo las cenizas del cansancio. Y Dios está soplando sobre esas cenizas, soplando sobre lo que vos creías perdido, sobre ese sueño que enterraste porque te dolió demasiado intentarlo, sobre esa vocación que callaste porque otros te dijeron que no servías, sobre esa fe que se fue apagando a fuerza de golpes. Y te lo digo con la pasión de alguien que vio resucitar sueños imposibles. Todavía hay algo dentro tuyo que puede volver a arder. No importa si tenés 40, 50 o 60 años, no importa cuántas veces fallaste. Dios no mide tu propósito por tus caídas, sino por tu disposición a volver a intentarlo. Yo conocí gente que creyó que su vida ya estaba escrita y de golpe Dios les dio un nuevo comienzo. Personas que dijeron, ya está, mi historia terminó, y Dios respondió, no, apenas va por la mitad. Y eso es lo que quiero decirte hoy, no te jubiles del propósito. Podés cambiar de trabajo, de casa, de país, pero no podés renunciar al llamado que Dios puso en tu alma. Y ese llamado no siempre es un púlpito ni un micrófono. A veces es ser la voz que consuela a otro. A veces es ser la sonrisa en una casa llena de tristeza. A veces es criar a un hijo con fe. A veces es simplemente seguir creyendo cuando todos dejaron de hacerlo. Escúchame, hay una generación que te necesita de pie. Tu historia, tus cicatrices, tus derrotas, todo eso es material de enseñanza. No te calles, no digas, ya no sirvo. Porque tu testimonio puede ser la llave que libere a alguien más. Yo vi hombres y mujeres que pasaron por el infierno y en lugar de esconderlo lo usaron para ayudar a otros a salir de ahí. Y eso es lo que hace Dios, convierte sobrevivientes en guías, convierte el dolor en propósito, la herida en mensaje, el pasado en plataforma. ¿Me estás siguiendo? Porque si entendés esto, cambia todo. Dejás de preguntarte ¿por qué a mí? Y empezás a decir ¿para qué a mí? Y cuando encontrás el para qué, el dolor se resignifica. Ya no es solo sufrimiento, es semilla. Y las semillas, escúchame bien, primero mueren antes de dar fruto. Por eso, si sentís que algo murió en vos, no te desesperes.
Capaz no está muerto, está germinando. Mira, hay sueños que Dios entierra, no para olvidarlos, sino para transformarlos. Y cuando florecen son mucho más grandes de lo que imaginabas. Yo me acuerdo cuando era pibe, tenía sueños que hoy me dan ternura de tan chicos que eran. Pero con los años Dios me mostró que sus planes siempre son más altos y que lo que parecía una pérdida en realidad era un cambio de dirección. Y te lo digo con el alma, si Dios te cerró una puerta es porque te quiere llevar por otro camino. Y ese camino, aunque ahora no lo entiendas, te va a llevar a lugares que jamás imaginaste. Escúchame esto, Dios nunca te quita algo sin tener algo mejor preparado. Nunca. Pero mientras vos te quedás mirando lo que se fue, te perdés de ver lo que viene. Por eso hoy te desafío a mirar hacia adelante, a levantar la cabeza, a volver a soñar. Sí, soñar, porque los sueños no tienen fecha de vencimiento. Los mata la resignación, no el tiempo. Y mientras haya vida, hay posibilidad. Mira, Abraham tenía 100 años cuando Dios le dijo que iba a ser padre. Y Sara se rió porque pensó que ya era tarde. Pero Dios no se rinde con lo que promete. Y a los 100 años Abraham vio nacer su promesa. Así que si hoy pensás que estás viejo, cansado, que ya no hay vuelta, por favor, no le pongas límites al Dios sin límites. Él no te mide por la edad, te mide por la disposición. Y si hoy decís, Señor, todavía estoy disponible, Él puede empezar de nuevo contigo. Escúchame, querido, lo que Dios va a hacer con vos no se compara con lo que ya hizo. No mires el pasado como tus mejores días. Los mejores días todavía no llegaron, pero para vivirlos tenés que levantarte. Tenés que creer de nuevo. Tenés que volver a encender ese fuego. Y ese fuego no viene de motivaciones pasajeras, viene del Espíritu Santo. De esa llama que arde adentro tuyo y que aunque a veces parece apagarse, nunca se apaga del todo. Mira, cuando el profeta Ezequiel vio el valle de huesos secos, Dios le preguntó, ¿podrán vivir estos huesos? Y Ezequiel, con esa duda humana, dijo, Señor, solo tú lo sabes. Y Dios le respondió, profetizá sobre ellos. Y cuando Ezequiel habló, los huesos empezaron a unirse, a llenarse de carne, a respirar. Escúchame esto, lo que necesitas no es más fuerza, es una palabra que despierte tus huesos secos. Y esa palabra hoy es, levántate y seguí adelante. Porque tu historia no terminó, porque todavía hay promesas esperando ser cumplidas. Y si tu fuego se apagó, no te castigues. Solo acércate otra vez al fuego de Dios. Porque nadie puede mantenerse encendido lejos de la fuente. Por eso busca su presencia. Háblale aunque no tengas palabras bonitas. Decile lo que sentís, lo que temés, lo que anhelás. Él no se ofende con tu sinceridad, la ama. Y cuando vuelvas a sentir su voz, vas a saber que todo valió la pena. Porque lo más hermoso no es tener éxito, es sentir que Dios sigue caminando con vos. Y si este mensaje te está hablando, no lo dejes pasar. Suscríbete, quédate cerca, porque cada semana hay una palabra que puede volver a encender lo que se apagó. No estás solo, no estás olvidado, no estás fuera del plan. Dios todavía cree en vos. Y mientras Él crea en vos, todo es posible. Así que volvé a soñar, volvé a intentarlo, volvé a creer. Y no lo hagas por demostrarle nada a nadie. Hacelo porque Dios te creó para brillar, no para esconderte. Tu tiempo no terminó, tu propósito no caducó y tu fuego, aunque parezca pequeño, va a volver a arder con más fuerza que nunca. Escúchame, levantarse una vez es difícil, pero mantenerse de pie todos los días, eso sí que es una batalla. Porque una cosa es decir, me levanto, y otra es vivir de pie cuando la vida te sigue empujando. Por eso hoy quiero hablarte de cómo seguir adelante cuando el entusiasmo del primer impulso se va, cuando no hay aplausos, cuando la rutina vuelve. La fe no se demuestra en el teatro lleno ni en el momento del milagro. La fe se demuestra el lunes a la mañana cuando te levantás sin ganas y aún así seguís creyendo. Se demuestra cuando elegís volver a amar aunque antes te hayan herido. Cuando decidís ser generoso aunque te falte. Cuando seguís sonriendo aunque el alma te pese. Mirá, no hay héroes de la fe con vidas cómodas. Cada uno tuvo que aprender a sostenerse en días grises. Daniel siguió orando cuando lo amenazaban. José siguió soñando en la cárcel. Pablo siguió predicando con cadenas en los pies. Y vos también podés seguir. Escúchame, porque esto es clave. La constancia vale más que la emoción. La emoción se va, pero la convicción te sostiene. Y si aprendés a caminar con convicción, vas a atravesar tormentas sin hundirte. Yo sé que no es fácil. Hay días en que la fe parece una vela al viento. Días en que dudás de todo. Y ahí es cuando tenés que recordar quién sos y de quién dependés. Porque la fuerza no viene de vos, viene de Dios. Y Él nunca se queda sin recursos. Escúchame bien, Dios no necesita que seas fuerte todo el tiempo, necesita que seas fiel todo el tiempo. La fidelidad no se trata de no caer, sino de volver cada vez que caes.
de decir, Señor, me equivoqué, pero sigo confiando. Y te lo digo con toda honestidad, yo también tengo días en los que me cuesta orar, días en que no tengo ganas de hablar con nadie. Y en esos días lo único que hago es quedarme en silencio y decir, acá estoy, Señor. ¿Y sabes qué? Eso también es oración. Porque Dios no escucha la elocuencia, escucha la sinceridad. Mira, hay gente que piensa que orar es repetir frases, pero orar es hablarle a Dios como le hablarías a tu mejor amigo. Contarle lo que te preocupa, lo que te asusta, lo que soñás y escucharlo, porque Él sigue hablando. A veces en la Biblia, a veces en una canción, a veces en una palabra como esta. Y cuando aprendes a escucharlo, aprendes a mantenerte de pie. Porque la voz de Dios es la que te sostiene cuando las demás voces te dicen que te rindas. Escúchame esto, la fe diaria se alimenta de pequeños actos. No necesitas hacer cosas enormes, necesitas constancia. Leer un versículo, agradecer por lo que tenés, ayudar a alguien, perdonar rápido, volver a empezar cada mañana, porque la vida se construye con pequeñas decisiones diarias. Y si cada día elegís creer un poco más, amar un poco más, perdonar un poco más, un día vas a mirar atrás y vas a ver que creciste sin darte cuenta. Mira, hay una historia que siempre me conmueve. Un joven le preguntó a un anciano, ¿cómo lograste mantenerte firme en la fe tantos años? Y el anciano respondió, porque cada día volví a decirle sí a Dios. Eso es todo. Un sí cada día, incluso en los días difíciles. Escúchame, hay cosas que no vas a entender nunca. Preguntas sin respuesta, heridas que no se cierran del todo. Y aún así tenés que decidir creer. Porque creer no es entender, es confiar. Cuando uno entiende todo, no necesita fe. Pero cuando no entiende nada y sigue creyendo, ahí la fe brilla. Y te voy a decir algo más. No confundas cansancio con derrota. A veces solo necesitas descansar, no rendirte. Hasta los guerreros se sientan a respirar. Y no pasa nada. Dios no te va a juzgar porque necesites una pausa. Solo quiere que no abandones. Escúchame, cuando estés cansado, no dejes de hacer lo correcto. Cuando nadie te aplauda, seguís siendo generoso. Cuando nadie te mire, seguís siendo honesto. Porque lo que haces en secreto, Dios lo ve en público. Y cuando menos lo esperes, te va a recompensar. Porque Dios nunca olvida la fidelidad. Jamás. Yo vi gente que sembró durante años sin ver nada y de golpe un día el cielo se abrió. Porque así es la cosecha. Tarda, pero llega. Así que no te impacientes si todavía no ves frutos. Seguí sembrando, seguí creyendo, seguí levantándote cada mañana con propósito. Y cuando te pregunten cómo haces para seguir, vas a decir, no sé, solo confío. Escúchame, querido, si supieras cuántas veces estuve al borde de rendirme, te sorprenderías. Pero cada vez que quise dejar todo, recordé por qué empecé. Y ahí encontré fuerza, porque los que se levantan por un motivo duran más que los que lo hacen por impulso. Así que hoy te pregunto, ¿cuál es tu motivo? ¿Para quién lo haces? Porque si lo haces para impresionar, te vas a cansar. Si lo haces por amor, vas a perseverar. Hacelo por amor a Dios, por amor a tu familia, por amor a tu propósito. Y cuando venga el día malo porque viene, no te vas a quebrar. Vas a doblarte, sí, pero no a romperte. Y cuando el viento pase, vas a seguir de pie, más fuerte, más sabio, más agradecido. Escúchame esto. La fe madura no evita las tormentas. Aprende a bailar bajo la lluvia. Y eso es lo que quiero que hagas. No esperes que todo se calme para tener paz. Tené paz en medio del ruido. Porque la verdadera fe no depende de lo externo, depende de lo que pasa dentro tuyo. Y si dentro tuyo hay esperanza, nada puede derrumbarte. Así que cada mañana repetí, hoy me levanto con fe, hoy elijo confiar. Hoy voy a seguir adelante, aunque no vea el camino completo. Y vas a ver cómo paso a paso, día tras día, la vida vuelve a tener color. Porque el secreto no está en correr, está en no detenerse. Escúchame, no dejes que el miedo te robe el mañana. El miedo es solo una sombra, no tiene sustancia. Y cuando caminas hacia él con luz desaparece. Así que encendé la luz de la fe. Esa que dice, con Dios todo va a estar bien. Y aun cuando no esté todo bien, sabés que vos vas a estar bien. Porque Él está con vos. Escúchame, porque ahora llegamos a un punto hermoso de este mensaje. Cuando vos te levantás, no solo te levantás por vos, te levantás por todos los que te están mirando. Y aunque no lo creas, siempre hay alguien que te observa. Tus hijos, tus nietos, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Y ellos aprenden más de cómo enfrentás la vida que de lo que decís. ¿Me estás siguiendo? Porque tu manera de levantarte puede ser la fe que otro necesita. Hay alguien que está esperando verte vencer para creer que también se puede. Y cuando vos decidís no rendirte, se lo estás mostrando. Le estás predicando sin palabras. Mirá, hay gente que nunca va a entrar a una iglesia, pero te está mirando a vos.
y tu vida puede ser el único sermón que escuchen. Por eso levantarte no es solo una decisión personal, es un acto de amor. Porque cuando vos te parás otra vez, otros encuentran esperanza. Y te lo digo con el alma, el mundo no necesita más gente perfecta, necesita más gente que no se rinde. Gente que cae y se levanta. Gente que llora y sigue. Gente que no tiene todas las respuestas, pero igual confía. Yo conocí hombres y mujeres así, y te aseguro que son los verdaderos héroes. No los que no fallan, sino los que no se cansan de volver a empezar. Porque levantarse una y otra vez es una forma de fe. Escúchame, querido, cada vez que te levantás, el cielo aplaude. Sí, el cielo. Porque para Dios tu perseverancia vale más que tus logros. Tu fidelidad en la tormenta pesa más que tus éxitos en la calma. Y sé que a veces no lo ves. A veces parece que nadie nota tu esfuerzo, que tus lágrimas se pierden en el vacío. Pero hay un Dios que las cuenta una por una. Nada de lo que haces pasa desapercibido para Él. Y si supieras lo cerca que está tu recompensa, no te rendirías. Porque el milagro suele llegar cuando ya estabas por soltar la cuerda. Escúchame bien, los que no se rinden son los que ven la gloria. Y si aguantás un poquito más, vas a ver lo que tanto oraste. Mirá, a veces el éxito no viene en grande, viene en silencio. Viene en forma de paz, de una sonrisa, de una llamada que no esperabas, de un abrazo que te recuerda que no estás solo. Y eso también es un milagro. Porque los milagros no siempre son ruidosos, a veces son suaves. Yo lo vi miles de veces. Personas que dijeron, Dante, pensé que todo estaba perdido y de golpe algo cambió. No fue magia, fue fe, fue decisión. Fue Dios actuando en el momento justo. Y escúchame, porque esto puede ser profético para vos. Lo que viene va a ser mejor que lo que se fue. Sí, mejor. No lo digo para animarte superficialmente, lo digo porque el Dios que te levantó antes te va a volver a levantar. Y cada caída te deja más fuerte, más sabio, más preparado. Así que no mires tus cicatrices con vergüenza, míralas con gratitud. Porque si todavía estás acá, es porque el propósito no terminó. Y eso debería darte esperanza. Escúchame esto, no todo el mundo va a entender tu proceso. Y está bien. No expliques lo que Dios está haciendo con vos a quien no tiene la capacidad de verlo. Hay batallas que son privadas. Hay milagros que solo vos y Dios van a entender. Pero cuando todo pase, cuando el polvo se asiente, los mismos que dudaron van a decir, mirá lo que Dios hizo. Y vos vas a sonreír, no con orgullo, sino con gratitud, porque vas a saber que fue Él. Y quiero decirte algo muy personal, yo también tuve momentos en que me sentí invisible, en que la gente me dio la espalda, en que las cosas no salieron como planeaba. Y en esos momentos entendí que el valor de uno no se mide por quién lo aplaude, sino por quién se mantiene fiel cuando nadie lo ve. Así que si hoy estás caminando solo, si nadie te entiende, si te sentís olvidado, escúchame, Dios no te olvidó. Y si tu nombre no aparece en ningún cartel, está escrito en el cielo. Mira, cuando todo esto se acabe, cuando miremos hacia atrás, lo único que va a importar es haber amado bien, haber vivido con propósito, haber ayudado a otros a levantarse también. Porque eso es la vida, levantar y dejarse levantar. Y si este mensaje te está tocando, es porque Dios te está llamando a ser una voz de esperanza. A no guardarte lo que aprendiste, a contar tu historia, a inspirar a otros. Y escúchame esto porque es poderoso. Lo que superaste se convierte en tu autoridad. Nadie puede hablar de lo que no vivió. Y vos con tus cicatrices, con tus lágrimas, con tus victorias, tenés una autoridad que no se compra ni se estudia. Se gana caminando, se gana cayendo y levantándose. Así que usa tu historia, no la escondas, no te avergüences de tu pasado. Mostralo como testimonio de lo que Dios puede hacer con una vida dispuesta. Porque si Él lo hizo con vos, lo puede hacer con miles más. Y capaz tu palabra, tu sonrisa, tu abrazo sean la chispa que otro necesita para volver a vivir. Escúchame con el corazón. Nunca subestimes el poder de una vida restaurada. Una vida que se levanta es un milagro ambulante. Y vos podés ser ese milagro para alguien. Así que camina con la frente en alto. No porque seas perfecto, sino porque fuiste perdonado. Y eso cambia todo. Mira, hay una frase que me encanta. La gente ve la gloria pero no conoce la historia. Y la tuya, tu historia, tiene más valor del que imaginas. Porque lo que viviste te preparó para lo que vas a vivir. Así que hoy te invito a dejar una huella. No una huella de perfección, sino una huella de fe. Que cuando alguien piense en vos diga, esa persona no se rindió. Y eso, querido, vale más que cualquier trofeo. Porque cuando te levantás, no solo te sanás vos, sanás generaciones. Los que vengan después van a heredar tu fe, tu resiliencia, tu fuego. Y ese será tu legado. No dejes que tu historia se apague. No dejes que el miedo te robe el final que Dios quiere escribir. Porque lo mejor todavía, escúchame bien, lo mejor todavía está por venir. Escúchame
Si llegaste hasta acá, no fue por casualidad. Si estás mirando este video hasta el final, si tu corazón viene latiendo más rápido, si algo en vos se quebró mientras escuchabas, eso no es emoción humana, es el Espíritu de Dios hablándote. Y quiero que lo sepas, todo lo que viviste te trajo a este momento. Ni una lágrima, ni un error, ni un silencio estuvo de más. Todo fue parte del camino que te condujo hasta acá para escuchar una sola frase: levántate y seguí adelante. Y quizás pensás: Dante, ya escuché eso 1000 veces, ya intenté cambiar y no pude. Pero esta vez no se trata de vos. No se trata de tu fuerza, ni de tu disciplina, ni de tu mérito. Se trata de dejar que Dios te levante. Porque cuando el Padre extiende su mano, no te pregunta cuántas veces caíste, te pregunta si querés volver a caminar. Y si hoy decís sí, entonces comienza algo nuevo. Algo real, no una ilusión de motivación. Un renacer de adentro hacia afuera. Escúchame, porque esto es profundo. Dios no está enojado con vos. No está contando tus caídas, está contando tus intentos de volver. Y cada vez que te levantás, el cielo celebra. ¿Podés creer eso? El cielo celebra. Porque para Dios tu fe vale más que 1000 victorias. Y yo sé que hay días en los que no te sentís digno. Días en los que te cuesta mirarte al espejo. Pero te lo digo con la voz quebrada. Dios te sigue amando igual. No hay pecado, ni fracaso, ni decepción que pueda borrar su amor. Mirá, si Dios solo amara a los que nunca fallan, el cielo estaría vacío. Pero está lleno de gente que se cayó y se volvió a levantar. Lleno de gente como vos y como yo. Y si hoy estás con los ojos llenos de lágrimas, está bien. Llorar no es debilidad, es limpiar el alma. Y mientras llorás, Dios te está abrazando. Porque ese es el Dios que predico, el que no te abandona ni cuando vos te soltás de su mano. Y quiero que entiendas algo que cambió mi vida. Dios no te levanta para devolverte al mismo lugar donde estabas, te levanta para llevarte más alto. Porque el que cae y se levanta ya no es el mismo. Tiene más humildad, más compasión, más sabiduría. ¿Me estás siguiendo? Porque esto es oro puro. Dios no desperdicia tus caídas, las usa como escalones. Y mientras vos pensabas que todo era pérdida, Él estaba construyendo la escalera que te lleva a tu destino. Así que levántate con propósito. No con orgullo, no con rabia, sino con esperanza. Esa esperanza que no defrauda, que no depende de las circunstancias, sino del amor de Dios. Escúchame esto, la fe no es negar la realidad, es creer que hay una realidad más alta que lo que ves. Y esa realidad se llama promesa. Y las promesas de Dios no caducan. Puedes haberte desviado, puedes haberlo arruinado todo, pero Él sigue siendo fiel. Mirá, la Biblia dice que aun si somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Y eso significa que su fidelidad no depende de tu conducta, depende de su carácter. Y su carácter es amor. Así que levántate, aunque no tengas fuerza. Levántate, aunque te tiemblen las piernas. Levántate, aunque no veas 1 metro adelante. Porque no caminas solo. Y te voy a decir algo que quiero que guardes en tu corazón. Dios nunca te lleva a un lugar del que no pueda sacarte. Si estás en ese valle, es porque ahí vas a descubrir algo que en la cima no habrías aprendido. Y cuando salgas, porque vas a salir, vas a tener una historia que contar. Una historia de gracia, de fe, de segundas oportunidades. Una historia que va a inspirar a otros a levantarse también. Escúchame, querido. No tengas miedo del futuro. Dios ya está ahí esperándote. Y el mismo que te sostuvo en el pasado te va a sostener mañana. Mirá, a veces pensamos que el futuro nos va a sorprender, pero en realidad es Dios quien nos está preparando para sorprendernos. Porque lo que viene, te lo digo con toda convicción, es mucho mejor de lo que se fue. Yo lo creo y quiero que vos también lo creas. Y si lo crees, ponete de pie aunque sea simbólicamente y decí: Señor, me levanto, no por orgullo, sino por fe. No porque todo esté bien, sino porque confío en que vos estás conmigo. Y mientras lo decís, algo se mueve en el cielo, porque cuando la fe se activa, el cielo se abre. Y quiero hablarte directamente a vos, el que siente que ya no puede más, el que está viendo esto en silencio, con el corazón hecho pedazos, el que piensa: Dante, no sabés cuánto me cuesta seguir. Si lo sé, porque yo también estuve ahí. Y desde ahí te digo, no te rindas, porque lo que hoy parece el final, mañana va a ser el comienzo de algo hermoso. Y si en este momento sentís algo distinto, una paz, un calor, un nudo en la garganta, es Dios. Es Él diciéndote: no terminaste, vas a volver a sonreír y vas a hacerlo. Vas a volver a amar, a reír, a creer, a construir. Porque el que te sostiene no te va a soltar. Escúchame bien. No sos tu pasado, sos tu propósito. No sos tus caídas, sos tus levantadas. Y Dios, que empezó la obra en vos, la va a terminar.
Así que hoy, con todo el corazón, te digo, levántate. No mañana, hoy. Porque el mañana empieza cuando decidís dar el primer paso. Y cuando lo hagas, contá tu historia. Contá lo que Dios hizo. Porque cuando uno cuenta su milagro, multiplica los milagros. Y antes de despedirme, quiero pedirte algo. Si este mensaje te habló, si sentiste que fue para vos, suscríbete al canal. No por mí, sino porque quiero seguir caminando con vos. Porque no hay nada más lindo que compartir palabra, fe y esperanza juntos cada semana. Y si conoces a alguien que está tirado en el piso, mándale este video. Capaz sea la palabra que lo levante. Porque de eso se trata, de levantarnos unos a otros. De no dejar que nadie se quede atrás. De recordar que todos necesitamos una mano de vez en cuando. Y ahora quiero cerrar con una oración. Si podés, cerrar los ojos ahí donde estés. No importa si estás en el trabajo, en el auto o en tu casa. Solo cerrar los ojos un momento y decir conmigo, Señor, gracias por no soltarme. Gracias por amarme incluso cuando dudé. Hoy elijo levantarme otra vez. Te entrego mis miedos, mis heridas, mis caídas y te pido que me dé fuerzas para seguir. Sé que no puedo solo, pero con vos todo es posible. Renová mi fe, encendé mi fuego, devuélveme la esperanza y que mi vida sea testimonio de tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Si hiciste esta oración, quiero que sepas algo, el cielo te escuchó. Y aunque no lo sientas ahora, algo cambió. Porque cada vez que alguien dice sí a Dios, el universo entero se alinea con su propósito. Así que ahora salí de este video con la cabeza en alto, con el corazón encendido, con la certeza de que no estás solo. Y cuando lleguen los días grises, porque van a venir, volvé a este mensaje, escúchalo otra vez. Porque las palabras de Dios no caducan. Cada vez que las recordás, vuelven a tener vida. Y acuérdate siempre de esto. No hay caída tan profunda que Dios no pueda transformar en un nuevo comienzo. Así que levántate, sacudite el polvo y seguí adelante. Porque los que confían en Dios nunca terminan en el suelo. Solo hacen una pausa antes de volar. Te abrazo con el alma. Y hasta la próxima palabra, recordá siempre, levántate y seguí adelante, no te rindas.